Otra vez yo saludándolos. Aquí está la palabra del Señor. Un versículo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo marcas tu Biblia? ¿Le pones un sticker y escribes encima del sticker? ¿O tienes de esos marcadores que puedes marcar la Biblia y no se ve por el otro lado? Es una bendición. Es una bendición cuando el Señor habla a tu corazón y tú puedes vivir esa palabra y compartir esa palabra. Mira, el Señor en su bendita misericordia sabe lo débiles que podemos llegar a ser. Estoy hablando espiritualmente hablando. Podemos ser débiles en la fe. El apóstol Pablo le decía a los discípulos, le decía, os di a beber leche y no vianda, porque aún no han madurado, aún no pueden masticar, no pueden disolver la palabra en su mente, en su corazón, porque aún piensan en las cosas carnales. Mira, el Señor nos dice esta mañana, voy a leer en el libro de Hebreos 5:14. Mira el Señor cómo nos dice que tenemos que ser maduros en la fe. Es triste escuchar creyentes que dicen, no, yo no volví a esa iglesia porque el pastor un día no me saludó. No, que yo no, mira, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Les digo una cosa, el Señor, si tú vas a una iglesia, si tú eres hijo de Dios, si tú lees la palabra, si tú haces tus devocionales, si tú caminas recto con Dios, tú no debes de esperar nada de nadie. Y eso es madurez espiritual. Si tú vas a esta iglesia es porque tú quieres aprender de la palabra, quieres nutrirte con la palabra, quieres ese pan espiritual. Y el pastor tiene tantas cosas en su mente, en su corazón, hay tantas personas y que no te saludó. Y le digo yo, pero es que no esperes nada de nadie y de Dios, espéralo todo. Amén. El Señor sabe que en nuestros corazones puede haber debilidad, pero tenemos que madurar. Vamos a madurar, vamos a dejar los rudimentos, decía el apóstol, ya deje los rudimentos de tus pensamientos, tienen que renovar. El libro a los Romanos nos muestra cómo tenemos que renovar nuestros pensamientos. Y también nos dice, mirad cómo pensar, en esto pensad, en lo bueno, en lo amable, en lo apacible, en eso pensad. Si viene un pensamiento que no es del Señor, que no nutre tu corazón, sácalo. Mira, coloca una alabanza, lee la palabra, recuerda una alabanza y cántala. Renueva tus pensamientos y así vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Dice su palabra que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero tenemos que dejar los rudimentos, tenemos que dejar las cosas que ya pasaron. ¿Por qué? Porque tenemos que ser nuevos, tenemos que estudiar la palabra para que nosotros, mira lo que nos dice Hebreos 5:14. Busca tu Biblia y lee, mira, dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido que ya puedes digerir, que ya puedes masticar, que ya puedes leer el libro, supongamos, de Daniel, que es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, o puedes leer el Apocalipsis. Eso ya es un bistec, si lo podemos decir por esa forma, porque es alimento sólido que ya tú lo puedes digerir, lo puedes masticar, lo puedes entender, porque ya te has enamorado del Señor. Entonces dice, lo leo de nuevo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿El uso de qué? El uso de la palabra, la lectura, el devocional, el estudio,
las células que tenemos, los core groups que tenemos en casa cuando nos reunimos, un sábado sí, un sábado no, tenemos mujeres dedicadas a la palabra, nos reunimos un sábado sí, un sábado no, y todos los viernes en mi casa tenemos estudio. ¿Por qué? Porque usamos la palabra, la usamos para poder luego más adelante poder discernir, para poder tener esos pensamientos del bien y del mal. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, nos ejercitamos, así como cuando vamos al gimnasio y levantamos las pesas, estamos ejercitándonos. ¿Para qué? Para fortalecer un músculo, para fortalecer nuestros huesos, ahí nos ejercitamos día tras día. También en la palabra te puedes ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú lees la palabra, cuando tú estudias, cuando tú vives la palabra, cuando tú compartes la palabra, tú te estás ejercitando y tú estás sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le gusta al Señor y qué aborrece al Señor. Por eso nos ejercitamos, por eso estudiamos. No me digas a mí que no, que fui a la iglesia y que el pastor no me saludó y yo por eso no volví y se apartan del Señor solamente porque el pastor no les saludó. Y les digo yo, pero no esperes nada de él. El Señor, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces son excusas. ¿Saben una cosa? Este libro bendito dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. ¿A quién? A los que le conocemos al Señor. Entonces va a colocar pensamientos en tu mente, va a colocar circunstancias en tu vida que tú vas a pensar que es Dios, pero no, por eso tienes que ejercitarte, por eso tenemos que ser cristianos maduros, maduros en la palabra, maduros por lo mismo, porque tenemos que estudiar, tenemos que pensar en las cosas que son del bien y lo que es del mal. ¿Y para qué? Para poder agradar a Dios. Les amo en el nombre de Jesús. Renovaos vuestros pensamientos para que podáis saber cuál es la voluntad de Dios. Estudia este libro precioso. Vas a aprender muchísimo. El Señor te va a dar paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón. Amén. Les amo. Ejercitémonos en la palabra para que podamos discernir, para que podamos digerir. Cuando nos vienen tiempos difíciles, vamos a leer la palabra y vamos a escudriñarla y vamos a memorizar esos versículos y en el momento que necesites decirlos, en el momento que necesites orarlos. Qué bendición. No sé si has llegado a leer los salmos, pero el salmo dice salmo matutino, dice salmo vespertino. Es como tú te levantas y tienes un salmo para ti y tú lees esa palabra, te puede hablar ese día, y si no te habla ese día, al otro día te habla. La palabra de Dios es un libro tan poderoso que tú lo puedes leer toda tu vida. Y siempre, siempre va a hablar a tu corazón. Siempre, sin temor a equivocarme. Es algo 100% verídico. Bendito sea el Señor. Les amo. Bye bye.